Bárbaro. La idea principal era, bueno, hablar un poco de tu papá, que tuve la oportunidad de conocer, un fenómeno de persona, que considero que fue el que hizo, o que logró el quiebre más importante en la náutica argentina y permitió navegar a mucha más gente, que la vela se desarrolle mucho más. Fue uno de los que cambió la historia en el momento justo. Y por supuesto también de hablar de tus inicios, pero en forma local. No por ahí meternos tanto en el tema del Moro de Venecia, los grandes cruceros, veleros y demás, sino de todo lo que hiciste por la náutica local, que es muy importante, y también por la recuperación de varios barcos que te tomaste el trabajo de dejarlos impecables y que forman parte de la historia nacional. Entonces, la idea era ir más para ese lado, ¿no? No sé si te parece. Bueno, yo sí, papá fue una persona importantísima para mí, para todos los que navegamos. Empecé a navegar con él, creo que me llevó a bordo del Fjord 2 cuando tenía 3 o 4 meses, y desde entonces tuve la suerte de poder compartir con él ideas, trabajos, uh, creaciones. Era una persona muy creativa y realmente tenía una pasión por la vela, aunque empezó más bien tarde. Cuando tenía 25 años hizo su primer barco. En esa época la gente eran todos pioneros, estaban principio de siglo, había una ebullición de creatividad y de ideas y de ganas de progresar. Y papá, cuando quiso tener su barco propio, no pensó en otra cosa que diseñarlo él. Empezó su carrera de diseño naval después de haber corrido en moto y haber corrido en auto, y se hacía sus propios autos, y era una época en que todo el mundo era muy creativo e inventaba. También empezó a volar, pero en esa época los aviadores salían en la primera página del diario, y como era hijo único, mi abuela le pidió que no lo hiciera, que no quería quedar sola en el mundo. Germán, ¿te puedo hacer una consultita mientras estás Sí. hablando? Voy compartiendo también de la primera época algunas fotos para ir graficando un poco todo el tema. Acá tengo del principio, cuando corrió con Río de la Plata, con Hoffman, que creo que hay un parentesco, ¿no? También con tu familia. Tito Hoffman era primo hermano de papá. La madre era Frers y navegó con papá toda su vida, desde el principio, junto con Martín Escurra, Claudio Vincas, con quien hizo un crucero en el Fjord 2 en el año 32, fueron hasta Río y volvieron, y tantos otros, Martín Escurra y cientos de tripulantes que compartieron regatas y cruceros con él. En la época, en el año 25, cuando se hizo el Fjord, los barcos importaban acá, eran todos generalmente de origen inglés y clases métricas. Los primeros 12 metros internacionales terminaban en el Río de la Plata, era el Ráfaga, el Alaki y el Mouchet. Y cuando lo vieron aparecer al viejo con un doble proa, se reían un poco, le decían el pesquerito en el club. Lo total que las ansias de aventura, ya había ido a Mar del Plata en algún barco grande, pero decidieron hacer un crucero con, no me acuerdo quiénes estaban a bordo, creo que Martín Escurra y alguien, otro más. Y tuvieron a la vuelta
sopló un pampero muy fuerte, hubo una tormenta muy grande y no tenían noticias de ellos, y mi abuela le pidió al ministro de Marina que los busquen y no los encontraron, y llegaron tranquilamente a Dársena sin saber que los habían estado, de todas las noticias que habían corrido. En fin, eso lo hizo bastante conocido y la gente empezó a interesarse por estos barcos que eran tan marinos, los doble proas, y se hicieron una cantidad. Le empezaron a pedir diseños a papá, después hizo un astillero y construyó una cantidad. El astillero terminó mal, se lo quemaron, lo reconstruyó de vuelta y lo volvieron a amenazar de quemar y lo cerró. Era en los años 30. Es el que figura ahí en San Martín 665, Dársena, en las fotos. Ese era el estudio. Primero estaba en la calle Santa Fe, en su casa, Santa Fe, Uruguay, y después el estudio de la calle San Martín, que yo no conocí. Mudó a la calle Viamonte, antes que yo naciese, y fue donde yo empecé a hacer mis armas. Acá está a bordo del Sony, creo, con Potilo, Gil Elizalde y el francés Loné. Y en la otra foto está Tito Hoffman, papá, creo, Unzi Burger y Claudio Vinca, que creo que era parte de la tripulación que corrió las Olimpiadas del año 36 en 6 metros. Ahí salieron cuartos. Claro, y en ese momento de la foto todavía no habían designado ni el timonel ni el nombre del barco. Cuando sacaron el timonel fue Julio Sigurger. Y el barco era el Viking, se llamaba Viking, lo que había alquilado un diseño de Björnås, que todavía está navegando, y el otro día me contaba Juan Coyungen que estaba corriendo en esa clase en 6 metros clásicos, corría con el rey emérito de España, hoy fugado, y bueno, el barco todavía está corriendo con buenos resultados. Paso un poquito más para acá en el tiempo. Otra foto. Ahí se ve bien. Acá estamos en el estudio de la calle Guido, que nos mudamos después de Viamonte. Cuando yo volví de Estados Unidos, de vivir en Estados Unidos, tenía bastante inquietud por ganar un poco de dinero. Creamos un astillero con el Chivo Civils, y aquí estamos en el estudio con Tincho y Pepe, junto con papá. Las otras fotos en la tapa del gráfico, después de haber ganado la regata Río en el año 50 con el Fjord 3, y conmigo en algún lado, seguramente haciéndonos algún chiste. Papá tenía un gran sentido del humor y era un tipo muy ameno, muy conversador, al revés de mí, muy simpático y muy interesado en todos muy curioso. Indudablemente tenía intereses de todo tipo, más bien artísticos. Estudió ingeniería y, según él me contó, no dio la tesis porque no quería que lo llamen ingeniero, porque se consideraba más artista que ingeniero. Es que viendo los barcos son de mucho arte ahí en el medio. Es una buena mezcla entre ingeniería y arte. Sí, generalmente no hay conflicto en la estética y la performance. Y bueno, vos fíjate qué fue lo que pasó
el caso de un barco que tuve la oportunidad de navegar mucho, que fue el Barlovento 2, que era un doble proa y todo el mundo lo miraba como doble proa, pero caminaba, que daba calambre. Un barco velocísimo. Cosa que todo el mundo, ¿viste?, piensa que un doble proa no es caminador. Y el Barlovento 2 es un misil, me acuerdo, en el 2017, que nos metimos en la FIC porque no teníamos barco para poder correr. Entonces dijimos, bueno, vamos con el doble proa. Y fuimos y salimos campeones en la serie, pero el tema no es que llegábamos por la mitad y el rating nos daba. Llegábamos adelante. ¿Viste? De barcos 50 años más modernos, 60 años más modernos. Realmente, evidentemente a tu viejo le gustaba la velocidad. O sea que el barco tenía que ser además veloz, o principalmente veloz. Se notaba que a don Germán le gustaba darle velocidad a todos los barcos, pensando, ¿viste?, diseñaba o creaba, más que diseñar, barcos veloces, que fue, por ejemplo, el ejemplo que di recién del Barlovento 2, que era un doble proa, y sin embargo peinábamos con flequillo a muchos barcos mucho más modernos, ¿no? Y aún hoy sigue demostrando ser un barco competitivo a cualquier nivel. Es más, por ahí tengo una yachting argentino donde dice se votó el Barlovento 2 y dice que por sus líneas será temible en regata. Sí. Y era un de pro. ¿Viste? Así es. Sí. Había hecho el Barlovento 1 para Tito Hoffman, que era una versión más chica. Y después el dueño que lo compró al Barlovento 1 le pidió un Barlovento 2. En esa época papá estaba muy ocupado y le pidió que le ayude con el trabajo a Iturbide, que era un colega competidor, que se ocupó de hacer los planos ejecutivos del Barlovento. Pero era un diseño Frears. Venía en la línea de todos los demás y ya es como si fue el avance de un dibujo tras otro, del Barlovento 1 al Barlovento 2. El Barlovento 2 figura como si fuera una colaboración de Iturbide, como dice Germán. Y te hago una pregunta, ya hablando de colaboración, ¿cómo era la relación con Bader? De Germán con Era Bader. muy buena, con el ingeniero Bader. Salían una vez por año en el barco de Bader a cambiar ideas y también colaboró mucho con el libro que hizo Bader, que no me acuerdo cómo se llamaba, Lanchas y Cruceros Veloces, creo. Y el deporte de la vela, los dos. Sí. Bader se dedicó más al barco motor, pero también tuvo algunos diseños de barcos a vela. Tenía un astillero en el Tigre que había empezado con Hortolán y después formó su propio astillero. Y yo llegué a correr regatas, muchas regatas en Lightning con los hijos, con Fite y Bubi, Bader, cuando todavía estaba en el colegio. Pasa un poquito más para acá. Ahí se nos viene a buscar la policía. Acá estamos en el estudio de Guido. Éramos una cantidad, en esa época todo se hacía a lápiz y a mano. Algunos está conmigo, como Néstor Furcade. También estaba Pepe, que precisamente trabajaba en el estudio. Leopoldo Murcho, que me acompañó a Europa. Y Javier Méndez, que tiene su propio astillero y está dirigiendo varias obras. En fin. Estaba Lange también, por lo que se puede ver. ¿Qué? Estaba Lange también, Santiago. Santiago estuvo, sí. Sí, Santiago estuvo un tiempo, se recibió arquitecto naval en Inglaterra, como tantos otros.
Te hago una pregunta, en la seguidilla de astilleros, o sea, vos empezaste con tu padre, el estudio donde teníamos la foto anterior, este ya es tu estudio propio, ¿no? No, yo seguí con el estudio cuando volví de Estados Unidos en el año 70, me dediqué a, bueno, lo más lógico, papá me ofreció separarme si yo quería trabajar por mi cuenta, pero siempre pensé que era mejor seguir con la línea de la familia y trabajar siguiendo lo que había fundado él. Tuve la suerte de hacer un primer proyecto que fue el Matrero, el cual me dediqué 100% de mi tiempo y fuimos a correr a Inglaterra en el año 71 y la gente se empezó a fijar en los trabajos nuestros. Papá ya había corrido afuera en el año 48 y 49, fueron a Inglaterra con el Joan. Estaba diciendo que fueron a correr a Inglaterra con el Joan después de la guerra en el año 48 y volvieron en el año 49 a correr la Fastnet. Salieron segundos, hubo una Fastnet tan dura como la del 79. Muchos barcos se refugiaron en la costa y esperaron que pase la tormenta para terminar. En el año 48 estaba corriendo un almirante inglés, John Illingworth, que después se hizo diseñador, con un barco llamado el Myth of Malham. Sí. Y cuando oyeron que el Joan volvía para correr la Fastnet, lo preparó de vuelta para competir. Y fue el que le ganó de vuelta al Joan. Era un hombre muy conocedor de la zona y muy bueno. El Myth of Malham era un barco muy avanzado, de lanzamientos cortos, que llamó la atención. Yo hice un modelo del Myth y me tragaba los libros de John Illingworth con los planos de sus barcos y los de Lawrence Giles. Te hago una pregunta. Vos en el proceso de formación, más allá de trabajar con Germán, también fuiste a Sparman y Stephen, ¿no? Sí, en el año 65 estaba en Buenos Aires, un poco trabajando, un poco intentando estudiar, y con una novia que que nos queríamos casar y yo no tenía un peso. Me mandó a la Facultad de Ingeniería. Yo estuve 2 días en la Facultad de Ingeniería y me di cuenta que no era para mí eso. Y justo en ese momento recibí una carta de Rod Stephens invitándome a hacer un stage en la oficina de ellos. En ese momento era como la catedral del diseño, el estudio más exitoso e importante en el mundo. Y Rod Stephens había sido siempre como un héroe para mí. Así que papá estaba volviendo a la regata Río en ese entonces, y yo, como estaba autorizado a leer la correspondencia, no esperé 2 minutos para hacer todos los trámites para lograr la residencia en Estados Unidos y el permiso para trabajar. Y cuando llegó aquí yo ya estaba prácticamente listo para salir. Y para mí fue una gran experiencia, fue fantástico. Vivir en New York, tener total independencia, depender de mi trabajo, y el ambiente en Stephens era muy estimulante. Un dato, porque la pregunta es de curiosidad, es la relación que había entre don Manuel Campos y don Germán. Y justo, a ver, ahí apareció Germán de vuelta. Se corta internet. Sí. Estas cosas la relación con Campos era civilizada, pero no era íntima. Sí. Cuando papá era un pionero, y en los años 50 se le ocurrió hacer los supercadetes, que eran barcos con aristas y tenían una popa muy ancha.
y eran realmente avanzados en su diseño. Hemos tardado más de 60 años en llegar a esas ideas. Bueno, en esa época me acuerdo que Manuel Campos dijo que los únicos barcos que había visto con arista eran las tortugas, y como criticando. Claro. Sabés que hoy estuve justo leyendo un comentario de tu papá en la Yachting Argentino. Después, si quieres, te lo paso porque es realmente muy interesante, hablando de las balleneras. Y justamente se admiraba el trabajo de Campos con la nutria, que fue la primera ballenera que diseñó Sí, Campos. Y justamente hablando excelentemente bien, ¿no? O sea, admirando el trabajo que había hecho y que a partir de ahí es que como que empieza a pensar en el alguacil, que primero lo ideó sin botalón, con menos vela, o sea, más de crucero. Digo, un artículo muy interesante. Por lo menos mostraba un respeto importante. Y por la relación o sea, las veces que tuve oportunidad de estar con don Manuel, también admiraba muchísimo el trabajo de don Germán. sí. Viste, había no sé si eran amigos, pero si se encontraban, seguro que iban a pasar bien y no andar Sí, por discutiendo. supuesto, una relación muy civilizada. Sí, Sí. sí, sí. Pero yo te digo, soy fanático de los barcos con aristas. Sí. El Eh, alguacil no es una ballenera, ¿no? Es, oh, es un barco de mar, según decía el viejo, un barco de mar de poco calado, doble claro. proa. Sí, sí, sí. Este, Es más, él mismo decía que se hablaba de las balleneras de Campos. O sea, como que la ballenera estaba relacionada íntimamente con Campos. Entonces, sí, Germán tenía pero, también su forma de verlos con los Boa Sorte, ¿no? Con el dibujo, con el claro. tipo de perfil del Boa Sorte, que fue una modificación, ¿no? Varios, una seguidilla, hasta llegar al sí. Boa Sorte. Bueno, Eh, había una baleira en Brasil que le impresionó mucho, se llamaba Boa Sorte justamente, en la isla do Francés, que ah, después fue comprada por un pariente, este, eh, en Santa Catalina. Estaba impresionado por la velocidad y la simplicidad y el aparejo. Hizo varios estudios y creo que los publicaron en Estados Unidos en el Museo de Mystic. Pues las baleiras eran descendientes de las balleneras de New Bedford. No se sabe bien cómo habían llegado ahí, a Brasil. eh, yo tengo ¿Puedo un hacer una amigo, preguntita? O Gustavo, no sé cómo viene, con ¿cómo? con la seguilla. Una preguntita con la seguilla de lo que veníamos. Ah, sí, sí, ¿Cómo sí, es que llega dale. al astillero FIC? ¿Cómo es la situación? Porque estuvimos en el estudio y en qué parte del tiempo se genera FIC y los dibujos en FIC. ¿En qué parte? Perdón, se me perdí parte de la pregunta. ¿Cómo se genera FIC? ¿En qué parte del tiempo y cuál era el proyecto? Era hacer, bueno, el astillero, tus dibujos y qué pasó con FIC, cómo fue la historia de FIC. FIC fue formada por el ingeniero Civils, Alberto Civils, más conocido como el Chivo, y yo. Él me llamó un día, yo apenas había llegado a Estados Unidos diciendo que quería hacerse un barco. Y de hacerse un barco pasamos a la idea de construir barcos y exportar. Y fue lo que hizo IFEC entre el año 72 y terminó de existir con la guerra, la guerra de las Malvinas, después de haber pasado por varios gobiernos y varias tablitas y varias situaciones desagradables. Bueno, FIC fue difícil, me llevó mis primeros años de ahorros y, como decía, terminó con la regata de las Malvinas.
nuestro principal mercado era Estados Unidos e Inglaterra, y teníamos que contrabandear los barcos a esos países porque no podíamos exportar, no podíamos cumplir con los contratos que teníamos. Y fueron barcos que hoy día están muy apreciados en todo el mundo. Recibo comentarios y consultas de muchísimos dueños del FIC 44 que están repartidos en Europa y en otros países. Y fue una lástima, pero fue imposible seguir trabajando. Acá tengo una pregunta de un amigo, un navegante del Nahuel Huapi, amigo mío, Jorge Janek, que te pide por favor que hables cómo se creó el grumete. El grumete, el origen del grumete fue en el Graf Zeppelin. Yendo a Alemania, papá decidió tomarse el dirigible de San Pablo hasta Berlín, y como no se le ocurrió otra cosa que dibujar un barco, y la tripulación alemana pensó que era un espía que estaba espiando el Graf Zeppelin, el dirigible, y lo encerraron en su cuarto, hasta que él pudo explicar que era un barco lo que estaba dibujando, que fue el Chorlo, que fue un antecesor del grumete. Ahí volviste. Es un desastre. Esto, disculpa. No patees más el cable. No, es por radio, no es cable. No puedo patear la radio. Y me quedé este fin de semana aquí para poder hacer esta reunión, pensando que iba a tener mejor internet. Bueno, acá hay una cantidad de barcos que fueron construidos acá en ciertas épocas. Y barcos que ayudaron muchísimo a desarrollar la náutica en esa época, cuando aparece el plástico, y que me parecen tremendamente importantes, ¿viste? Como fue el Krypton, que tuvo un desarrollo tremendo, e inclusive usado para regatas de handicap, ¿no? Que permitió que mucha gente ingresara a la náutica en un barco cómodo, recontra cómodo por las loras, e incluso un cruce del Atlántico, que el Lobizón con Beto Chela. Ah, sí, no sabía que había cruzado el Atlántico. Sí, cruzaron el Atlántico, Beto Chela con Rodrigo, el hijo, se cruzaron el Atlántico con un Krypton 20, que el barco todavía sigue navegando, un poquito reformado porque tiene un agregado en la cabina y estirada la popa un poco. Después sigue siendo un Krypton, es un Krypton 20 chirolas, ¿no? Pero sigue estando y sigue navegando. No sé si estará Beto por ahí viendo está acá en la charla. Pero pues bueno. El Gordía de 18, que también navegué con uno en el Nahuel Huapi, que viste que allá, por ahí venís con viento de 10 nuditos, todo bárbaro, y resulta que, ¿cómo se llama? De repente te entran 40, y bancándoselo con 3 personas a bordo, bancarlo perfectamente. También un barquito. Así que, pero esperá, volvamos al grumete que nos habíamos quedado ahí. No sé dónde nos quedamos, pero el primer grumete, el G1, que corrimos después, yo llegué a correrlo varias veces cuando era el barco del Náutico Olivos, fue construido por el astillero Agnoletti. Los planos fueron publicados en Yachting Argentino y se regalaban. La idea era promover este tipo de embarcación simple y barato, que era plausible de ser construida por aficionados, o al menos así se creía. Y durante muchos años casi se construyeron en serie por el astillero Gómez y González en San Isidro.
Los primeros barcos fueron construidos en una fábrica de ataúdes y no tenía relación con las aristas ni nada, pero como dato gracioso. Y quedan algunos, creo, todavía con vida. Vos estabas diciendo que había algunos de los originales todavía a flote. Sí, sí, creo que hay otro más. Creo que hay otro más todavía de los que estaban allá. Habrían restaurado el Gaviotín, el número 2, que había sido de los hermanos Breisted, y el grumete, el número 1, también creo que fue restaurado y estaba hace pocos años en hoja. El G1 está en Olivos y el Gaviotín lo habían arreglado en Uruguay. Creo que estuvo vos involucrado, Edgardo. No, creo que sí. ese fue el Gaviotín. Gaviotín, sí, el 2. El G1 está, sí. Tenemos las fotos. El G1 está en Olivos y está pintado de verde, como casi históricamente. Sí. Sí, el G2 lo había restaurado el doctor Millet, que no sé si lo llegó a usar o no. Bueno, yo me divertí muchos años con el Banana, corriendo acá en el río. Ahora lo tuve que vender porque ya no estoy un poco más duro para usarlo, es más difícil. Pasa. Mucha gente se fue a correr en el J70 y abandonó el grupo. Era difícil conseguir tripulantes. Germán, así como el grumete abrió el campo para varios que pudieron adquirir un barco con facilidad, porque era construcción amateur, si se quiere, y casi cualquiera podía tener un grumete, acá pusimos dentro de los barcos que tenés diseñados los de menor eslora, porque también abrieron bastante el juego, o sea, muchos tienen un Pandora 23, un Láser 23, el Bordiga. ¿Vos tenés algún cariño especial de estos barcos que diseñaste de eslora tirando para abajo? Pusimos algún F40 ahí para ir de arriba hacia abajo, ¿no? Pero de los que son de poca eslora, populares, ponele, ¿tenés algún recuerdo en particular, alguna observación de los que dibujaste? No, el más difícil era el Láser 23, que era de 23 pies de eslora y había que entrar parado adentro, tenía que tener 1,80 m de altura. No creo que ahí haya seguido los cánones de la estética por los cuales hemos sido tan famosos. Pero en fin, cumplió su rol. El Mach 30 es un barquito más avanzado para la época. Lo diseñamos después de la Copa América del año 92 y realmente es un barco pionero, lo mismo que el Pandora 31, que hoy día es muy vigente. Son todos buenos barquitos. Pandora 23 me parece que es muy bien logrado, el Krypton que hablábamos antes, Pandora 28 también, en fin, creo que todos han cumplido su rol y lo siguen cumpliendo porque por lo visto siguen muy activos todos. Acá hay una pregunta sobre la construcción del FIC 31, si hay alguna cuestión especial sobre la construcción. Esa era la época en que, esos barcos son de la época en que los barcos eran de doble propósito, de crucero y de regata. Y el FIC 40 nació como one tonner, que era una clase de level rating con la fórmula IOR de 27 pies y medio de rating, y el FIC 31 nació como media tonelada, un half tonner. Y tuvo éxitos en las regatas en sus principios, el Flamenco, creo que era de Santiago Brown, anduvo muy bien, y algunos otros. Es un barquito muy cómodo, estéticamente muy válido, muy marino, súper fuerte, construido como si fuese un super yacht, de gran calidad.
y caro de construir y barato de vender. Estoy. Sí, seguís estando. Esperá que me habían hecho una pregunta recién acá y se me cayó el celular. Acá hay otra pregunta, Gustavo. ¿Cuáles dirías que fueron tus desafíos más significativos en toda tu historia de construcción de barcos en este país y en el contexto, digamos, de este país? El Recluta 3 fue un barco muy importante. Era también muy avanzado para su época. Incluso se hizo un gemelo acá en Merlo para Ted Turner, que le bautizó el astillero Mañana Boatworks. Y Guaguatú en Brasil, construido en Palmer Johnson. Y, en fin, es difícil individualizar algunos. Para mí son todos muy parecidos, iguales, o sea, todos han sido parte de un proceso creativo y le hemos puesto con el equipo del estudio todo el empeño y han sido muy válidos, un buen compromiso siempre de performance con barcos marineros fuertes, cómodos, como decía Gustavo antes. Después afuera ha habido otros barcos, pero no son conocidos acá, así que no creo que valga la pena mencionarlos. Muchos te preguntan por los CFIC, disculpa, Cristina, Sí, muchos te preguntan sí. por los CFIC porque tenían una calidad superior en construcción, tengo entendido que hacían hasta los terciados, ¿no? O sea, todos los pasos los hacían como si fueran con una calidad que no estaba vista acá en Argentina. ¿Cuál fue el motivo que llevó a cerrar FIC o dejar esa calidad que casi no se volvió a ver acá en Argentina de construcción de barcos? El motivo fue simple, los barcos salían muy caros y no ganábamos dinero y la situación era cada vez más difícil. Como decía antes, FIC empezó en el año 72, pasó por varios experimentos económicos y políticos y terminó con la guerra de las Malvinas, porque ya no podíamos cumplir con nuestros contratos, no podíamos exportar. Había un sistema de reintegros para exportación, al revés de lo que es hoy en día, que ponen retenciones. En esa época el gobierno pagaba un plus por barco exportado. Lo pagaba en teoría, pero en realidad esos pagos nunca llegaban a buen puerto, a nosotros. Entonces fue muy difícil. Fue una época con gente, a pesar de que la gente del astillero eran artesanos de primer nivel y todos muy envueltos en el trabajo y con gran esfuerzo. Todavía muchos de ellos están activos independientes, de manera independiente. Pero como te decía, FIC nos llevó muchos años de trabajo, de ahorros en pagar pérdidas. Y no se pudo seguir. Siempre, ¿cómo ves la mano de obra argentina comparada? Has caminado el mundo justamente, has dado vueltas. ¿Cómo ves la mano de obra argentina para la construcción, reparación, restauración, comparada con lo que hay en el exterior? Bueno, hay todavía muchos artesanos e incluso se siguen creando artesanos y hacen un muy buen trabajo de restauro o de réplicas. Ahí está el Sony, que fue un barco que yo restauré, que había sido construido por papá en su astillero, y había sido de él también, y ahí fue donde conoció a mi madre, en el Sony. Entonces, para mí tenía un significado especial. Pero también debo decir que las dificultades aquí
de las cosas que nos impone Europa, ¿no? la prefectura, ¿O vive acá? hacen que, Un personaje. 78 años. Este sería. que sea muy difícil trabajar. Y estamos muy atrasados. O sea, igualmente vos seguiste apostando. Tengo entendido que el Foley también estuviste involucrado en la restauración, ¿no? En Camper Nicholson. Sí, el Foley lo restauré hace ya mucho tiempo y corrimos en Europa, incluso un campeonato mundial en Ginebra y algunas regatas de Saint-Tropez y de Porto Santo Stefano. Fue un barco muy lindo que a mí me gustaba mucho de chico. Solía remar alrededor de él y me intrigaban las landas que tenían unas crucetas hacia afuera. Y con Tito Sisca, que es el que generalmente se ocupa de las construcciones que he estado haciendo, hizo un trabajo fantástico de restauro sin tener planos de Camper Nicholson que habían sido quemados durante los bombarderos de la guerra, en la Segunda Guerra. Yo lo volví a su forma original con aparejo cangreja y tuvimos mucho éxito corriendo entre los clásicos, a pesar de ser un barco métrico. Aquí está el Foley, se ve la foto del Foley en Saint-Tropez, en una de las últimas regatas que corrimos. Afuera se tiene otra apreciación, ¿no? De los barcos de madera comparado con lo que hay acá, ¿no? Sí, hay mucho interés por los clásicos y hay muchos artesanos en Italia, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, que son capaces de hacer trabajos muy buenos. Y Germán, te hago una pregunta. ¿Te quedó alguno por ahí en el tintero, algún barco que hayas tenido ganas de restaurar y no se dio de momento? no, siempre digo que no voy a restaurar más, pero cada tanto caigo de vuelta en la tentación. El Recluta se me ocurrió hacer una réplica para poder seguir corriendo la clase en clásicos, donde son permitidos las réplicas, y es un lugar donde yo me siento muy cómodo, corriendo con amigos e hijos de amigos. El Recluta fue votado en diciembre y volvió al astillero para terminar las instalaciones, pero lamentablemente nos ha cogido la cuarentena, así que está en espera de poder salir de vuelta. El Recluta era un dibujo que había hecho tu padre, ¿no? Para reemplazar al Recluta que quedó varado en la costa, Sí. en la regata, la famosa regata. Sí, el Recluta original se perdió en la regata Mar del Plata el año 42 o 43, no me acuerdo. Y papá diseñó para Carlos Badraco, que era amigo de él, el Recluta nuevo que hacía uso de los mástiles y todo lo que se recuperó de la pérdida del Recluta original. El mástil Mesana hoy día está en el Fiord 2 y el mástil mayor fue para el Juana y creo que debe estar en la escuela naval de La Plata seguramente. Pues yo he hecho un mástil nuevo porque, bueno, no encontraba el mástil original que me hubiese gustado tener. Aquí se ve el Sony corriendo en Cannes y también el Recluta el día de la botadura y alguna foto de la construcción. De lo que están acá, bueno, tenemos el Sony, el Foley. ¿Restauraste algún otro barco que haya quedado afuera? De los que ya... No, restauré uno que quedó en el fondo del río, que fue un barco motor, el Bluebell, que se nos quemó en el medio del río y yendo a la costa uruguaya con Daniel Tedini y su mujer, y mi mujer y Miguel Santini, el capitán. Salvamos el pellejo ese día con mucha suerte, pero el barco se perdió totalmente.
el Blue Bell ya había estado una vez que pasó por un incendio y vos lo restauraste, ¿no? En San Fernando, ¿puede ser? Se había empezado a quemar y sí, yo lo restauré y había quedado muy bien. Estaba muy bien hecho todo, pero seguramente alguna falla tenía porque se prendió fuego como una antorcha. Y estuvimos a bordo durante 3 horas esperando que se terminase de quemar hasta que se hundió y nos recogió la lancha del Yacht Club con Paco Villoc y Piedra Galarce, que nos encontraron como estábamos parados arriba del techo, agarrados al mástil. Y yo lo miré para atrás cuando me bajé, fue el último en bajarme, y me contó Paco que cuando yo me bajé el mástil se cayó, así que si hubiesen llegado 10 minutos más tarde seguramente nos hubiésemos ahogado. Pero bueno, la providencia quiso que no era nuestro turno y acá estamos. Acá otra pregunta. ¿Cuál fue alguna de tus experiencias más difíciles como navegante? No he tenido muchas experiencias difíciles, salvo la del Blue Bell y, bueno, la típica es la regata Fastnet del 79, pero no fue dura, pero no fue tan difícil. Fue una regata dura, donde se perdió mucha gente que nosotros no sabíamos mientras estábamos corriendo. Y si no, bueno, hemos tenido mal tiempo. Mi primera regata a Bermudas en el año 60 habíamos ido con papá y también tuvimos una tormenta muy fuerte, una cola de un huracán. Pero bueno, uno se arregla. La Fastnet 79. Voy a silenciar antes de que sigamos y volvemos a abrir los micrófonos. Por favor, Germán, si podés volver a abrir el micrófono. La Fastnet del 79 la corría en el Acadia, que era parte del... no había logrado entrar en el equipo de Admiral Cup americano y corrió para Argentina. El dueño nos prestó el barco y corríamos con una tripulación que era mitad argentina y mitad americana, de un navegador inglés. Tuvimos bastante buen papel en las regatas internas de Admiral Cup. Fue un año muy raro, de muy mal tiempo, y bueno, la Fastnet fue difícil. Llegamos al faro justo cuando se había largado el viento y había una cantidad de barcos alrededor, un poco fuera de control. La visibilidad era muy mala y el mar era muy fuerte. Entonces el mar ahí pasa de 3.000 metros de profundidad a 300, así que se hace muy encrespado, con olas muy altas. Se decía que tenían 14 metros de altura las olas, pero muy cortas. Y era difícil controlar el barco porque a veces tomaba velocidad en las bajadas de las olas, llegaba a 14, 15 nudos y cuando llegaba al seno, completamente fuera de control. Era difícil para los tripulantes en cubierta, estábamos todos atados, pero muchas veces terminaban abajo del agua. En fin. Se vació la heladera un par de veces en el techo, o sea que dimos como media vuelta y pasó la noche, pasó el día y a la noche ya estábamos con Spinnaker yendo hacia Plymouth. Cuando llegamos, fuimos el primer barco de Admiral Cup y estaban celebrando, nos vinieron a contar que por favor que no celebremos nada porque había habido tantas desgracias, se habían perdido una cantidad de gente y barcos, cosa que fue muy desagradable, muy triste. También por culpa de una prohibición de usar elementos de navegación electrónicos que habían puesto los ingleses para
conservar la tradición y no nos podíamos, era imposible comunicarse o aprovechar todos los elementos modernos que ya había en esa época. Únicamente podíamos navegar con navegación por estrellas y sol y el radiocroniómetro, que era muy impreciso. Cuando nosotros estábamos a la altura de la Fastnet y no encontramos el faro, estaba a sotavento, como 3 o 4 millas por error del radiocroniómetro, y tuvimos que barrenar hasta la Fastnet a gran velocidad con todo ese viento. Pero en fin, yo no creo que si uno está bien preparado, las situaciones sean difíciles. Germán, te hago una pregunta que están preguntando Sí. acá. ¿Cómo fue el paso de la madera al plástico? Tengo entendido que cuando volviste de Sparman Stephen, tú hiciste el Mirage, que era construcción en strip y tenía fibra también, ¿no? No, eso lo hice cuando todavía estaba en el colegio. Cuando estabas en el colegio. El Mirage lo hice cuando tenía 16, 17 años, en el año 58. Vino un amigo, el hijo de un amigo de papá, volvió de Estados Unidos y nos trajo llegaba lleno de noticias y de datos sobre este material maravilloso que estaba empezando a usar, que era la fibra de vidrio con resina de poliéster, y quiso hacer un barco, y papá no estaba muy convencido de qué es lo que iba a hacer este buen hombre, y entonces me designó a mí para diseñarlo. Dice que lo dibuje Germán, y ahí fuimos. Mucho ojo, yo tenía mis propias ideas, no me gustaban las aristas como a tanta gente, entonces el barco lo hice con casco redondo y tenía algo que hoy en día es muy moderno, como una unión de casco y cubierta también con un redondo y cubierta rasa y una superestructura muy chica. Después lo compró era un barco de madera y un barco de plástico, las dos cosas a la vez, era pesadísimo, estaba reforzado con plástico por adentro y por afuera, y además tenía un casco de madera de timbó, que era liviano, pero no tanto. Pero en fin, el barco navegaba muy bien y corrimos una cantidad, lo compró un amigo nuestro, Santiago Suberbuller, y con él corrimos una cantidad de regatas acá en el Río de la Plata, y ganamos a pesar de las protestas por el rating, que ha sido una constante en mi vida. ¿Y cómo viste la transición a los barcos de fibra, plenamente de fibra? Porque estuviste justo en la mitad de época, en la transición entre lo que es madera y fibra de vidrio. O sea, ¿cómo fue vivir esa época? ¿Qué se pensaban de los barcos de fibra cuando empezaron a salir? Y Germán padre, él, bueno, tengo entendido, hizo el Clipper 32, si no me equivoco, ¿no? ¿Cómo se llevaba con el material también? ¿Cuál era su apreciación? Bueno, fue una transición lógica. Pues hacía más fácil la construcción y en teoría el mantenimiento. Después no es tan así, porque los barcos hay que mantenerlos, sean del material que sean, si uno los quiere tener bien. Pero permitió hacer mayor cantidad de barcos y en serie, que era una cosa que no se hacía artesanalmente. Y hubo una explosión de construcción en todo el mundo. Y se hizo muy popular la vela, que es un gran deporte, es una manera de vivir educativa y formadora de carácter, que yo considero que es un complemento indispensable para la vida moderna. O sea que con el plástico también empezaron los pedidos de afuera y las fábricas más grandes. O sea, fue una transición positiva y fácil. ¿Se cortó de vuelta? Ahí te escucho. ¿Me escuchas bien? Acá estoy. Bien, perfecto. Te hago otra pregunta que preguntan bastante sobre barcos particulares, pero
sobre dibujos particulares, pero no sé si da, por ejemplo, el D'Angelo 30, CP30, Plenada 36, tenés muchos barcos dibujados. Para hacerlo más general, que englobe un poco todo, ¿con qué dibujo te quedás de lo que es a lo largo de tu carrera, de los barcos que están acá en el Río de la Plata, ¿no? Navegando? Yo considero que son todos válidos y todos buenos. Y los barcos, los proyectos son como los hijos. Uno los quiere a todos, de una manera o de otra, pero es imposible decir que prefiero uno sobre otro. Indudablemente los mejor construidos son más apreciados y tengo mayor consideración. Y hay astilleros, hay toda clase de diferentes calidades y diferentes precios. Para mí no puedo decir que tenga alguno preferido. Algunos los dibujé para mí, como el FIC 37, que después me pareció que no era lo que yo quería, pero bueno, ha sido muy popular. ¿Y tu padre, por ejemplo, que él tenía algún tipo de relación con un barco en particular? Porque, por lo que tengo entendido, en la familia quedó el alguacil, ¿no? O sea, ¿había un barco que como que digas, es tu barco, más allá de todos los que dibujaste? Papá le gustaba mucho el Horizonte, sí, el alguacil, el Wacklen, bueno, los australes, el Delfín, el Gypsy 3, en fin. Es lo mismo, yo no creo que él tuviese el Horizonte, lo quería porque había soñado con él y vino, el dueño fue al estudio a pedir un diseño y vio un dibujito que había hecho papá de un hedge verde navegando por Brasil como un sueño y le dijo, quiero ese barco. Y así fue como nació el Horizonte, con proa de clipper y botalón. Bueno, por supuesto le gustaba, tenía mucho cariño por el Fjord 2, aunque había ido a Brasil y ganado varias regatas a Mar del Plata. El Fjord 3, que fue hecho para correr la regata a Río y llegó un día después de la largada, pero ganó la del año 50, de 1950. Yo tuve la suerte de que el nuevo propietario, Scott Perry, de Uruguay, me invitase a correr el Fjord 3, así que era el barco de mis sueños cuando yo era chico y me considero muy afortunado de haber podido correr en los clásicos con él, con Fjord. El alguacil también había sido hecho para un amigo, Agustín Larreta, y le gustaba mucho, y a mí también. Es un barco muy especial, que lo he disfrutado mucho y he logrado una buena campaña en regatas. ¿Te quedó algún barco en el cual subirte, que te haya quedado como pendiente? Yo creo, no sé. No, hay muchos barcos que he diseñado que nunca he subido o ni los he conocido. Pero no puedo estar navegando en todo, tengo que trabajar y hacer otras cosas también. Te hago una pregunta que varios están preguntando sobre la construcción laminada. Tengo entendido que usaron lo mismo también en el Recluta, que tiene varias partes laminadas y demás. Acá en Argentina hubo un exponente del laminado que fue Sarmiento, el constructor, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre los barcos laminados y cómo lo ves hoy por hoy, la construcción de laminado, ¿no? Bueno, es una técnica para construir madera que es muy válida porque permite aprovechar más el material, la madera que hoy día es tan escasa. Y el laminado resulta una construcción fuerte y que aprovecha mucho las condiciones de la madera. En el Recluta hicimos todas las cuadernas laminadas porque era imposible con los medios que teníamos doblar las varetas tan grandes, era muy difícil. Y en el Recluta hicimos una adaptación de construcción clásica
usando tecnología moderna. Pasamos todos los planos a un programa de 3D que usamos en el estudio, y con eso nos permitió prefabricar una cantidad de partes que antes se hacían a ojo. Incluso hicimos moldes para cada cuaderno, así que el barco es muy simétrico, contrariamente a lo que ocurría que con la construcción tradicional, y conserva su forma. Con Sarmiento trabajó mucho, construyó el Recluta 3 y el Tenesio, que nombré antes, para Turner, que era todo laminado, hizo una cantidad de barcos de todo tamaño, y construyó el Heroína, que era un barco que yo hice con él también. Te hago otra pregunta. De los constructores que fueron pilares acá en Argentina, y de los astilleros, ¿no? O sea, Gutiérrez, Curvelo, bueno, hay cantidad de constructores. Vos viviste esa época siendo chico y fue todo el desarrollo que tuvo tu padre. ¿Vos tenés recuerdos de cómo era la construcción en esa época, de cómo era el ambiente de astilleros, que habrás caminado cuando eras chico, ¿no? Sí, muchísimo, y tengo buenísimos recuerdos y historias. Es lo que me llevó a los clásicos también, un poco el repetir esas charlas. En esa época la construcción, las visitas al astillero eran larguísimas, era todo muy conversado, y me acuerdo mucho de don Carlos Gutiérrez, que era muy severo y tenía sus dichos. Hay que marcar la madera, decía, y una serie de cosas. También me acuerdo de construir unos gemelos Almirall en el astillero cuando ya no estaba. Lamento mucho internet. No, por favor, es demasiado, es un gusto tenerte, por favor. Podemos todos los cortes que quieras, no hay problema. Estabas diciendo que después de lo de Gutiérrez. Sí, Gutiérrez, Gómez y González, Curvelo, y tantos otros. Zampario, que hizo el Mirage. Sí, mi abuelo. Sí. Sí. Sí, tenía mucha paciencia. Te hago una pregunta, pues nos preguntan también sobre cuál es tu opinión ahora con el método, digamos, de diseño actual, con el método tradicional, o sea, el diseño por computadora y el diseño a papel. Si se perdió un poco en ese traspaso, si hay, no sé si es poco técnico lo que voy a decir, pero si es que se perdió una parte del espíritu al dejar de lado el papel, la parte física, y diseñar a través de computadora. No, para nada, no se perdió nada, pero a nosotros nos cuesta, tenemos que hacer mucho más trabajo. Antes los constructores se arreglaban con 3 planos, y hoy día nos piden detalles de cada pieza del barco. O sea que el proceso se ha acelerado, pero se ha hecho mucho más completo. Y como hay mucha competencia entre todos, las exigencias son cada vez mayores de trabajo de detalles y análisis. Y hoy día no podés vender un plano como lo hacíamos antes, con una copia de un diseño en lápiz. Tenés que mostrarle una foto de lo que va a ser el barco que van a construir. Para lo cual hay que crear todo en 3 dimensiones, hacer renders, y en fin, una serie de cosas. Creo que el trabajo es mucho mayor y más completo. Y no se ha perdido nada porque se aplican mucho más esfuerzo a cada uno de los diseños. Eso nos hace caro, que es difícil de hacerlo entender en este país. Bueno, yo aquí no puedo trabajar tampoco porque no estoy autorizado. Varias trabas, varios palos en la rueda, ¿no? Argentina. Sí. Bueno, no tengo título habilitante oficial. Claro. Pero Te hago una pregunta. No, un comentario. Disculpa, no te quiero interrumpir. Justo Néstor Volker dice, lindos cuadros, la parte artística de tu padre, ¿no? Por otro lado, como un recuerdo, sí. Lo dice.
Y me hizo acordar algo, que no sé si se habló mucho, él tenía una relación, en principio ya tiene argentino, con Botillo, con Gil Elizalde, y algo que me quedó a mí siempre, que nunca supe, es si Calma Chicha, que era el seudónimo, en un principio fue Germán, ¿no? Sí, Babas del Diablo era papá. Exacto. Sí, Baba del Diablo era la sección de Ya tiene argentino donde escribían sí. cosas anecdóticas, ¿no? No, te preguntaba, Germán, si el Lucero del Alba, el que está en Bariloche, es un Mirage. Puede ser. No, ¿cómo se llama? Lucero del Alba. El tema que es barnizado, nada que ver con el Mirage. Mirage. No, pero se hicieron varios. Por el nombre de Mirage se hicieron una cantidad de barcos después. Había Mirage A, B y C. Ah, Y todos eran un poco diferentes. Iban aumentando la manga a medida que pasaban las letras. está bien. Entonces es Sí, posible que sea. puede ser que sea un Mirage. Porque ya viste, se habían armado varias discusiones al respecto y nunca se había conseguido ninguna prueba real que diga que era o no era, o qué era. Bueno, debe haber algún documento, debe haber. Constructor por el nombre no lo conozco. Pero creo que alguien me preguntó y mandó una foto. Sí, creo que es un Mirage. Acá otra Sergio, pregunta. Dice si recordás algo de los playeros. Sí, una vez fui navegando a San Juan en un playero que era del padre de una novia de Pepe, mi hermano, o de un amigo del padre. Y yo me consideraba un gran navegante. Íbamos en el playero a San Juan y este señor a cada barco que le pasaba por cerca nuestro, le preguntaba, señor, ¿cuál es el camino a San Juan? ¿Me lo marca? A mí me da una vergüenza bárbara. El playero era un dibujo de papá que se construyeron una media docena, creo, de madera. Lindo barco. Creo que hay uno corriendo ahora en clásicos. Uno o dos. ¿Puede ser que del playero haya dos versiones? Un primer playero y otro que vino después. Sí, había un playero original más antiguo y después se hizo un playero 1950. Bien, otra pregunta aquí de los participantes. ¿De dónde viene el nombre Fjord? Fjord es porque el barco era de estilo noruego, dibujado el estilo Colin Archer, y papá se le ocurrió ponerle un nombre noruego. Y de ahí viene que él pensaba que era noruego. De ahí viene el nombre. Bien. Bueno, otra pregunta. ¿Cuáles son las cosas más particulares del yachting nacional? ¿Y qué podrías decir de los burócratas que nos hacen tan difícil la actividad? Yo creo que en esta reunión entre amigos para hablar de barcos y de navegación, prefiero abstenerme de hablar de los burócratas. Sé que son una gran traba para todas nuestras actividades y la venimos sufriendo desde hace muchos años y empeora cada día con la injerencia del Estado en la vida de las personas. Es un problema que tenemos los argentinos que resolver. Otra pregunta, pasamos a esta. ¿Los barcos con foil te gustan? ¿Te gusta esa forma de navegar? Son dos Me están gustando. Es otro deporte, otro deporte casi. Es entre volar y
pero sí, me están gustando cada vez más. Pienso que son muy interesantes y desde el punto de vista técnico muy avanzados. No es que a mí me gustaría navegar con foils porque no me interesa tanto la velocidad, resultan muy limitados en cuanto a la comodidad. Es imposible que un señor lleve a su mujer y su familia con foils y los riegue con agua salada o agua dulce, lo que sea. Mm. Bien. Gustavo o Sebastián, ¿alguna otra pregunta? Acá de los participantes no hay ninguna otra pregunta. Sí, hay algunas que quedaron por ahí un poquitito, bueno, de dónde viene el nombre de Fjord, ya lo dijo. Hay una cuestión cuando hicieron el Fjord 1, ¿no? Que fue con Parodi. La verdad que buscando historia no quedó mucho escrito de lo que hizo, sí quedó claro que fue un Colin Archer modificado por Atkin, achicado, escalado, ¿no? Quería preguntar si Germán tiene algún recuerdo propio del padre sobre Parodi. ¿Se colgó de vuelta? Cortó de vuelta. Banquemos un ratito más. Disculpen, en general es una cuestión de conexión, ¿no? Acá estoy de vuelta, sí. Bien, ahí Germán, está. te hago una pregunta. Como hablaron recién del Fjord, ¿no? Volviendo al Fjord 1, cuando lo hizo Parodi, y creo que después lo terminó Germán, era un plan de Colin Archer modificado por Atkin, escalado. Te quería hacer una pregunta particular. De Parodi, ¿tenés algún recuerdo propio o también de tu padre? De cómo era? No hay mucha Sí, yo escritura. lo conocí a los dos Parodi, dos hermanos. Incluso hice un barco con ellos, el Gerois, que era antecesor del Mirage. Y me acuerdo que papá, Pepe y yo fuimos a plastificar la cubierta, porque el material era muy desconocido y lo hicimos personalmente para el dueño, en el astillero Parodi. Eran dos personajes simpáticos y típicos artesanos. Que, Pregunta particular, volviendo sobre los doble proa, siguiendo con los Fjord. Fjord 1, después está el Fjord 2, que bueno, con el Fram, con los gemelos que tiene, creo que el Vilaró, si no me equivoco, había varios. son tres, Fram, Ventarrón, no, sí, Ventarrón creo que es, no, Ventarrón no, son tres barcos, no me acuerdo ahora. Te hago una pregunta, sobre de los doble proa, hoy por hoy, ¿no? Ya con el diario del lunes, ¿cómo veías la diferencia entre los doble proa de tu padre con los de campo, que era, digamos, que estaban los dos en boga, ¿no? En aquella época de doble proas. Eran parecidos, sí, algunos más que otros. Germán, como dijiste vos, tenía el Martín Fierro, el Waglen, que eran doble pruebas más grandes y se alejaba un poquitito de la óptica de Archer. Él le fue poniendo su propia impronta, ¿no? Con el dibujo. Sí, ¿Cómo el viste Wagner era dibujo de papá. Exacto. ¿Cómo ves Después, te dejo hablar. ¿Cómo veías la sí, Campos modificación? ¿Ahí se escucha hizo bien? una versión de un dibujo de Colin Archer, se llamaba Chubasco, creo, para competir con los de papá. En fin, eran bastante parecidos. Tal vez los de Campos hayan sido más de crucero, pero no había grandes diferencias que yo sepa. Te hago una pregunta que están preguntando bastante. De los Paquita, ¿qué recuerdo tenés? ¿Del diseño, la construcción? Eh, bueno, yo tuve uno, el REA, con cual gané un campeonato sudamericano acá, y eran muy rápidos y muy bien hechos por Sarmiento, con
con una estructura que él la llamaba la araña, que la había inventado, donde todas las cuadernas nacían del centro del barco y se repartían por el casco en forma radial, porque él creía que era la mejor manera de soportar las cargas. Tuvieron mucho éxito en su momento como cuarto de tonelada. Una cosa que decía el papá siempre es que por suerte la burocracia nunca se le ocurrió limitar el correo. Así que cualquiera podía encargar un plano y recibirlo por correo y construirse el barco más avanzado del mundo acá en la Argentina. Y papá consideraba que eso había sido una gran ayuda para el progreso de la náutica y del diseño. Y el REA fue una contestación a un dibujo de Holland que se hizo acá también, anteriormente. Que a mí me dolió que todos los tripulantes reclutas se hagan un diseño de Holland, pero bueno. Bueno, otra pregunta acá. ¿Cómo se siente dibujando para el astillero Swan? Si le exigen algo en especial o está libre para hacer sus diseños. El Swan bueno, Nautor hace 40 años que trabajo para ellos, y durante 36 años tuve la exclusividad por todos los diseños. O sea que es de mi riñón, es parte de mi vida y es parte de mi carrera, y he estado envuelto en muchas circunstancias de la vida de Nautor. Durante muchos años era por una cuestión de impuestos, propiedades de las compañías papeleras finlandesas, hasta que dejó de serlo y yo le conseguí un comprador que fue Ferragamo, Leonardo Ferragamo. Le aconsejé que lo comprase, y es el actual propietario, y en este momento estamos haciendo 3 proyectos nuevos para ellos. Hemos hecho últimamente un 48, un 58, estamos haciendo un 88, y todos han tenido mucho éxito. O sea que para mí es parte de todo lo mío. Y una buena cuenta, además. Hago una pregunta, sacando la pregunta anterior, que era un poco por ahí lo que se puede criticar acá en Argentina, reformulando la pregunta, acá nos preguntan también, ¿cómo se puede contribuir a la industria nacional? O sea, ¿cuál es la perspectiva que se podría llegar a hacer para que sea más difundida la náutica, más considerando que hay varias medallas olímpicas en Argentina y es como que todavía sigue siendo visto como algo como tabú, como que no es un deporte que puede llegar a ser popular o que no tuvo la mismo significado que en tiempos pasados, ¿no? ¿Cómo se puede fomentar a la industria nacional y hacer popular la náutica, teniendo en cuenta lo que has recorrido, ¿no? La náutica es popular. La náutica es muy popular, notablemente en Argentina. La única forma de que vuelva a renacer la industria náutica es liberando las trabas, liberando la importación, liberando las trabas, liberando los palos que ponen las ruedas, las exigencias de la prefectura en cuanto a la clasificación de los planos y la inspección de las... Y también permitiendo la construcción amateur, que fue una cosa increíble. Hoy día la prefectura no permite la construcción artesanal. Así que muchísimos de los barcos que se construían con gente que le gusta la carpintería, como a mí, hoy día no se pueden hacer, o hay que hacerlos a través de un astillero que cobra y toda la burocracia que está envuelta. O sea que la única manera de que la industria vuelva a renacer, y está en los últimos estertores, yo diría hoy en día, es liberar el tema divisas, el liberar los derechos de importación,
dejar que los artesanos puedan trabajar en barcos extranjeros, incluso que se puedan importar barcos, porque eso crea trabajo, de mantenimiento, de servicios. Estamos en un pozo muy hondo. Perfecto. Una pregunta, en la actualidad, ¿tenés algún proyecto acá en Argentina más allá de la construcción del Recluta? Tengo un proyecto de proyecto y hice un diseño para un astillero local de un barquito de 25 pies, que no sé si se llegará a hacer o no, porque está sufriendo todas las consecuencias de la crisis que vivimos. Un momento particular, sí. Una pregunta ¿Qué más opina que... usted de la náutica en Argentina? ¿Y cómo lo ve hacia el futuro? ¿Me podés repetir la pregunta? Bueno, me perdí Sí, la cómo primera no. parte. ¿Qué opina usted de la náutica en Argentina? ¿Y cómo Yo creo ve la que náutica hacia el futuro? la náutica, como decía antes, es un complemento ideal para la vida moderna. Es un desahogo para la gente que vive en las ciudades, es una forma de educación, es una forma de templar los caracteres. La náutica enseña al compañerismo, al apoyo, al trabajo mancomunado, al humor, a la vida entre amigos, y es un deporte que no va a desaparecer. En la Argentina se ha desarrollado notablemente, a pesar de que no hay muchas condiciones naturales, puertos donde viajar, y tenemos el río, que es una parte importante, que cada vez está más tapado de barro. Tendremos que mudarnos al sur. Pero en fin, es toda una cuestión de económica y de infraestructura. Pero hay una gran afición en Argentina por la náutica. Por supuesto que es algo que a uno le gusta o no le gusta, no hay término medio. Es una cosa que a uno le gusta estar en un barco o lo rechaza. No hay putía sobre eso. Pero en relación a las posibilidades de la población y a la cantidad de habitantes, yo considero que la Argentina es un país muy náutico. Se ha desarrollado mucho. Te hago una pregunta. Construyendo afuera y también construyendo actualmente acá en Argentina, sin hablar de números finos ni nada, ¿cuánto más barato es construir acá comparado con el exterior? Estoy por sentado que es más económico acá. ¿Hay tanta diferencia como para que pueda ser rentable acá? No, no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia porque hay cosas que es necesario importar y salen el doble, o no se pueden importar, y la mano de obra es más barata, pero no hay infraestructura, entonces es menos eficiente, y es difícil armar programas a largo plazo. Para que la construcción en serie sea eficiente, en barcos de los que estamos hablando acá, entre 26 y 30 pies, tiene que programarse series mínimo de 30 unidades seguras, y acá es imposible. Es imposible prever que se va a poder construir, firmar un contrato y poder cumplirlo, es la cosa más difícil. Bien, queda una pregunta que insiste y que tiene que ver con que si conocieron a Víctor Dumas o cuál fue la relación con Víctor Dumas. No sé. Yo no lo conocí, papá lo conoció cuando hizo el primer viaje en un 8 metros en el LEC desde Europa. Llegó al astillero de papá en Tigre y lo estuvo ayudando, y el barco estaba en pésimas condiciones, y la conclusión fue que era mejor
hacer un barco nuevo. Así que el LEG 1 está en el Museo del Tigre. Después el viaje que hizo alrededor del mundo fue extraordinario. Él decía que a su cuerpo lo dominaba, que tenía y realmente tenía una voluntad de fierro, porque haber hecho un viaje como hizo en la ruta de los 40 bramadores en plena guerra, fue una cosa excepcional. Después, bueno, tenía ese accidente, se había tirado la pileta vacía. Indudablemente. Lo cuento gracioso es que papá organizó una exposición náutica de la Liga Naval, creo que fue, que era en la calle, que era en la Avenida de Mayo. Y estaba el LEG en la exposición y Vito Dumas vivía a bordo. Y durante el día iba conociendo las chicas más lindas y después las invitaba a pasar la noche a bordo. Perfecto. Ahí ya estábamos cerrando, Germán. ¿Qué te parece? Ya venimos casi con 2 horas de charla y sí, 1 hora 45. Creo que te exprimimos bastante. Y bueno, la última, siempre cerramos con alguna pregunta extraña. Y esta también es extraña. ¿Tuviste alguna relación con nuestro pariente Ernesto Guevara? No directo. Bueno, el padre venía mucho a casa y era socio de papá en el astillero. Y fue el que no fue el que no pagó el seguro, el que no sacó seguro cuando se lo incendiaron. Y a Ernesto, sí, bueno, éramos muy unidos con la familia Guevara y teníamos una prima hermana de él que nos cuidaba cuando éramos chicos y los viejos estaban de viaje. Ahí con ella seguimos toda la revolución de Cuba y otras salidas que tenía en Guatemala. Yo lo admiraba por sus viajes en Sudamérica. Era un personaje bastante especial, estuvo de novia con alguna de mis parientas y considero que es uno de los tantos desorientados de buena voluntad con que convivimos, porque salir a matar gente por una idea medio absurda. Pero era muy campechano, muy bueno, era buen médico, era generoso, le gustaban mucho las mujeres también. Sí, lo habré visto 1 o 2 veces y con los hermanos nos hemos visto en el campo, tenemos campo cerca, en fin, una relación bastante cercana. Pero no, yo me acuerdo que lo mataron mientras yo estaba en Estados Unidos y la verdad que no estaba de acuerdo con sus teorías y sus actitudes. Y he estado en Cuba y veo el desastre que es Cuba hoy en día y pienso que estos locos, la familia Castro y los acólitos que se guardaron toda la plata, tienen al pueblo subyugado con un sueldo de 20 a 40 dólares, le dan de comer porotos y no los dejan salir a ninguna parte. Me parece de una bajeza inhumana. Así que, buenísimo, Germán. En nombre de Buchardo te agradecemos muchísimo esta charla. Si esto sigue, te vamos a molestar de vuelta, eso seguro, porque tenés mucho para todavía tenés mucho jugo para poder exprimir. Te agradezco a vos y a todos los amigos, veo varios, muchos conocidos, gente que nos cruzamos con los clásicos también. Les agradezco mucho haber estado y bueno, llegó la hora de irse.
Bueno, yo lamento mucho la conexión, pero hice venir el técnico ayer para reforzarla, pero por lo visto no. Estoy recién mudado a una casa. No tengas ningún problema. Te digo, salió de primera, aún con los cortes. Acordate que arriba del barco tampoco nos escuchamos bien, por ahí con el que estamos en la proa, así que salió más náutico todavía. Así que te digo, te agradezco muchísimo y les agradezco muchísimo a todos por haber estado.